Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Copados y hoy estoy con una pareja, no solo de vinos, aunque tienen muchos más vinos, sino también porque quiero hablarles de Cristian y Cintia, Cristian Morel y Cintia Ojeda. Ellos son matrimonio, son enólogos y tienen un proyecto muy lindo dedicado a vinos de familia, también lo llaman vinos de cava, pero a mí me gusta más su historia de amor, su historia romántica y su historia de familia. Son dos jóvenes productores que solo utilizan uvas del Valle de Uco para elaborar sus vinos. Cristian es un laburante, Cintia también. Empezó con Matías Michelini en una de sus tantas bodegas y un año pudo hacer un vino, ¿no? Mati le dijo, bueno, dale, Cris, hacete tu vino. Y ahí Cristian se acordó de su abuelo, de sus tardes, cuando era niño, que recorría el viñedo, que lo ayudaba a su abuelo a hacer el vino. Bueno, ese vino era un Bonarda. Por eso arrancó con ese vino. Después, obviamente, creo que sus gustos personales y también la uva lo fue llevando para que el Pinot Noir sea como su uva predilecta, más pretenciosa, con el obstinado. Pero yo acá tengo un Blanc de Noir, tengo el Cabernet Franc, también tiene un caliche Bonarda, lógicamente, en honor un poco a su abuelo, y también hablando de esa composición de suelo que hace que los vinos tintos, interpretados de manera moderna, digo interpretados porque es una manera más amplia de decir elaborados, y digo de manera moderna porque cuando el foco está puesto en la acidez, donde está la frescura, ya hay muchos hacedores, y ahí sí hay que reconocer a Matías Michelini, que fue el primero en decir, che, pero las texturas, si provienen del suelo y no de la elaboración, o si hacen recordar al lugar y no tanto la elaboración, están bien. Y ahí es, entonces no da miedo hacer un vino con texturas. Bueno, caliche, el caliche es un bloque de calcario blanco en el cual las raíces no pueden penetrar, pero que absorbe mucha humedad. Bueno, aparentemente el caliche y el calcario en suelos pedregosos aporta más texturas. Algunos se van por el lado de la tiza. A mí me gusta más hablar de texturas calcáreas, ¿no? Que es esta rugosidad que no termina siendo agresiva, que hace que te hace salivar más y por ende el vino termina siendo más jugoso, siempre y cuando tenga cuerpo. Así que vamos a degustar juntos este Cabernet Franc del Valle de Uco. Cosecha 18, los chicos también les gusta, ellos, les dije al principio, ellos hablan mucho de vinos de cava. Bueno, un vino de cava significa que es un vino que crece en la cava, que vive en la cava, que se desarrolla y que puede permanecer durante mucho tiempo en la cava. Por eso el obstinado, por ejemplo, que es ese Pinot Noir, pasa mucho tiempo en crianza por barricas. A ver, lo que es interesante de ellos es esta historia de familia. Son vinos hechos a pulmón, con mucha conciencia. Por ejemplo, tiene un Sangiovese, porque también son fervientes defensores de las variedades, llamémoslas tradicionales. Y la verdad que son esos pequeños productores que obviamente alguna vez en la vida hay que pasar por ellos. Después, si te gustó mucho, poquito o nada, volvés. Mucho, poquito o nada, no importa. Pero a mí me gusta, me parece súper interesante su historia, porque creo que el vino es mucho más que lo que hay adentro de la copa. En este Cabernet Franc está la madurez de la añada, pero también están las texturas de esos suelos más calcáreos, más pedregosos. Se nota que la crianza es en barrica de roble usada. ¿Por qué? Porque acá no hay vanillina, acá no hay ahumado, acá no hay protagonismo de la madera, pero por la porosidad, por la estructura del vino te das cuenta y por la oxigenación que tuvo el vino, por esos gustos con toquecitos maduros, te das cuenta que el vino pasó por roble. Siempre ese roble va a ser usado, segundo, tercero, cuarto uso. Los chicos son muy meticulosos, muy cuidadosos, pero también son muy respetuosos de la naturaleza. Hacen vinos lo más naturales posible. Entonces intervienen lo menos posible. Claro, para intervenir lo menos posible, ¿qué necesitas hacer? Necesitas intervenir lo más posible. ¿Cuándo? En la viña. ¿Cómo? Observando. ¿Ok? Y tomándote el tiempo necesario para llegar a la uva que más querés, que crees que va a ser el mejor vino posible. Lógicamente, ellos creo que tienen aproximadamente 5 o 6 cosechas de mercado, van a ir creciendo, van a ir aprendiendo y van a ir desarrollándose, y si los vinos gustan más seguramente irán creciendo cada vez más y quizás
quizás, no lo sabemos, sus hijos elijan la misma carrera que sus padres. Así que yo los invito a conocer, a disfrutar estos vinos de cava hechos por Cristian Morelli y su mujer Cintia Ojeda, porque realmente son vinos que su expresión y su mensaje trasciende la copa. Nos vemos en la próxima. Chao.